Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Dominical, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro todos los domingos, que nos entusiasma, que nos anima a tomar decisiones en nuestro camino de vida cristiana. Queridos hermanos, la Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 hermosas lecturas siempre cada domingo y con un salmo que respondemos a esta palabra de Dios, a esta propuesta del Señor. Hoy también nosotros dedicamos al Domum, el Domingo de las Misiones. Este es el momento en el cual nosotros también como comunidad nos adherimos. Toda la iglesia en el mundo celebra este domingo justamente mirando a las misiones. El mes de octubre nosotros lo dedicamos especialmente a la evangelización. Es por eso que todos los recursos, incluso económicos, además de la oración, además de un adherirnos y acompañar a nuestros hermanos misioneros, laicos, cristianos, que están al servicio del Evangelio, pero así en una forma directa, porque todos estamos en realidad al servicio del Evangelio, pero que aquellos que están en tierra de misión, rezamos por ellos. Y también los recursos económicos que nosotros podemos aportar es en vista de la realización entonces de una buena evangelización. Entonces, queridos amigos, hoy en este domingo 29, ya estamos del tiempo ordinario, la palabra de Dios la tomamos, la primera lectura del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 53, del 10 al 11. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por sus manos, y a causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. Con lo aprendido, mi Señor justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Entonces, queridos amigos, aquí entonces nos encontramos ante esta primera lectura del profeta Isaías. Ya sabemos que lo que nos propone Isaías siempre, el nombre ya lo dice, es el resumen de las profecías de Isaías. Yahvé que nos salva. Es decir, la propuesta de Isaías es siempre salvación. Y hoy, con esta profecía también nos está proponiendo salvación. Ciertamente que es desde un sentido un poquitito de sufrimiento, de dolor, de empeño, porque este es el camino también, como dice el Señor, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y Jesús mismo, que pasa por un Viernes Santo, pasa por la cruz, por el dolor, para llegar luego a la resurrección.
para llegar luego entonces a esa planificación de la vida. Qué importante es entenderlo de esta manera. Por eso esta primera lectura Jesús es aludido aquí a las profecías del siervo de Yahvé, fundamentales para comprender el sentido de su pasión y de su muerte. La primera lectura de Isaías que se nos presenta entonces, triturarlo dice con el sufrimiento, pero la pasión no es que nosotros somos masoquistas, ¿verdad? Que queremos sufrir por sufrir, no. Aquí es entender la limitación del hombre y sabemos que el sufrimiento, el dolor es parte de nuestra propia vida. Es esencia de nuestra propia existencia, porque nosotros somos criaturas, somos seres corruptibles, no somos incorruptibles, en el sentido de que nosotros pasamos históricamente por este mundo. Y este es nuestro tiempo. Porque no perdamos el tiempo. Pero recordemos que todo esto también implica lucha, empeño, decisión. La vida del cristiano y la propuesta del Evangelio siempre apuntó hacia ¿qué cosa? Apuntó hacia la lucha y el empeño, ¿entienden? Incluso el Evangelio nos habla en un momento que dice que solamente los violentos heredarán la vida eterna, los violentos. Entonces, en boca puana o lo que sea, ser violento con los demás. No se refiere a eso. Sino que aquí cuando la palabra de Dios nos dice que solamente los violentos son los que heredarán la vida eterna, quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que hacer violencia contra todas nuestras inclinaciones negativas, contra todas nuestras inclinaciones que simplemente nos llevan hacia nuestro egoísmo. Cuando se nos presenta a Jesús en esta primera lectura, en una reinterpretación, ¿verdad?, que estamos haciendo del profeta Isaías, se nos está diciendo que tenemos que pasar por la cruz. Vamos a pasar por esa pasión, vamos a pasar por esa muerte. Pero recordemos que después lleguemos a la resurrección, llegaremos. Cuando entregue su vida como expiación, es decir, hay un proceso, hay un camino donde todos nosotros vamos a entregar nuestra vida como expiación. Verá, dice, su descendencia, prolongará sus años, prolongará siempre, viene como bendición en la medida en que nosotros damos, somos generosos, nos esforzamos, luchamos, de Yara lleva, entonces te come y veañande. Justamente la vez pasada una señora me estaba diciendo, padre, desde que comencé a meterme y a trabajar por Dios, a dedicarme más el tiempo totalmente, colocando siempre en manos del Señor para ayudar verdaderamente en esa evangelización a aquellas personas que más necesitan. El Señor después parece que me bendice más. Digo la primera vez la sea en dueña a lleva. Pero se dan cuenta que siempre es en beneficio de la comunidad. No es yo, ¿verdad? Como pensando simplemente, si yo me meto y hago esto, porque el evangelio de la prosperidad para mí. De que eres mañana, haré esa de maenante. No, lo demás será dado por añadidura, dice el Señor. En la medida en que uno deja tierra, casas, padre, madre, dice, aquí en la tierra, dice, recibirá 100 veces más. Pero esta es la promesa del Señor a aquellos que se empeñan, pero se empeñan desde un sentido profundo de la donación y de la generosidad. No de una forma superficial, debe ser una donación profunda, ¿verdad? Donde cada uno tiene bien clara la película. Y entonces dice, lo que el Señor quiere prosperará por sus manos, porque nosotros somos entonces los ministros, los que hacemos llegar esa gracia de Dios para que la misma sociedad pueda crecer, para que en la sociedad pueda germinar la palabra de Dios, el Evangelio. Con lo aprendido
mi siervo justificará a muchos porque cargó con sus crímenes de ellos. Cargó con sus crímenes de ellos. Cada uno de nosotros, en la medida en que somos generosos, ciertamente que también nos compadecemos. Padecemos con nuestros hermanos, padecemos con nuestra comunidad y esa carga es la que presentamos al Señor. Aubea la ñandillara mañana lleva. Aubea la ñandillara jovasaba. Apea o uñan de benguanabe. Volvemos enseguida con más ñandillara ñe dominical. La COP26 está a la vuelta de la esquina. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebrará del 1 al 12 de noviembre en Glasgow. COP son las siglas en inglés de Conferencia de las Partes. La cumbre reúne a representantes de casi todos los países para buscar cómo acelerar el cumplimiento de los objetivos medioambientales del Acuerdo de París. Son objetivos como reducir a cero las emisiones netas de CO2 en 2050, que no aumente la temperatura global más de 1,5 grados centígrados, proteger las comunidades y los hábitats naturales, financiar las medidas e impulsar la colaboración. Ya es hora de trabajar juntos y cumplir con el mundo en Glasgow. He escuchado claramente lo que piden los países en desarrollo. Quieren sentarse en la misma mesa, mirar a los ojos a los grandes emisores, a los grandes donantes y tener esas discusiones en las negociaciones. Para que esas discusiones en persona sean posibles, la presidencia está impulsando la vacunación contra el COVID de los futuros participantes. El gobierno del Reino Unido está ofreciendo vacunas y se está coordinando con la ONU para que lleguen a todos los países. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñandillara ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñandillara ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ñandillara ñe Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñandillara ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. ñandillara ñe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos hermanos, seguimos con ñandillara ñe dominical. Estamos con esta segunda lectura que nos propone hoy la palabra del Señor en este 29º domingo
del tiempo ordinario. Leemos de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 4, de los versículos 14 al 16. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse en nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Queridos hermanos, queridos amigos, aquí encontramos en esta carta que conocemos, hermosísima, ¿verdad? Porque hace una síntesis, el compendio de todo lo que significa primero el Antiguo Testamento, todo ese camino de historia de salvación que el pueblo de Israel va realizando, entendiendo como don y como regalo de parte de Dios en su vida. Y ahora, sobre todo, entonces, llegando al culmen en Jesucristo. Y por eso nos está invitando aquí, ¿verdad? Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia. Ave Ojina, Peñande Yara, Peñande Nenoya, Ñande Yara Peome Eva Ñandebe, Ñande Yara Peojucuaboa, Peñande Coebe. Pero desde ahí nosotros vamos a poder también ser los portadores de este amor de Dios para con los demás. Ser los portadores de la vida de Dios a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, a las comunidades, donde nos encontremos, para la misma sociedad. Y por eso dice que nosotros tenemos que fortalecernos y mantenernos en la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo. Tenemos a un grande, ¿verdad?, de los nuestros, que ha atravesado el cielo. Ese es Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz, dice, de compadecerse. No tenemos esa clase de sumo sacerdote. Nosotros tenemos un Dios cercano, un Dios que nos ayuda, que nos pasa la mano, que nos está empujando y nos dice, dale. La ñande yara consciente, si ñande diga tú, ya ella lleva, es un jalero, lleva, jale, fuerza, ánimo. Ñapuaque, ñacapuaque, llegame, vamos con indea, lleva. Entonces, por un dejaite, dale, pero hay que trabajarlo, hay que hacer un poco de gimnasia en este sentido. Una gimnasia espiritual sabiendo que nosotros tenemos todo ni ya pitao bebé o ya atrofia palaña de músculo fuera, sino que hagamos esa incluso educación que necesitamos para que nosotros podamos ofrecer y dar, educarnos interiormente, educarnos a esta corresponsabilidad. Y por eso está diciendo, mantengamos la confesión de la fe, adhirámonos al Señor. No tenemos un sumo sacerdote incapaz, no, nuestro sumo sacerdote no es incapaz, al contrario, tiene toda esa capacidad para hacernos felices. Toda esa capacidad para hacernos felices, pero en la medida en que nosotros también asumimos nuestra propia responsabilidad. Yande yarando ya vamos ahí, peñande ya povana, yande ya povana, apeor mañana de pope. Por lo tanto, este sacerdote que es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Se refiere aquí en este sentido a Jesús. En todo ha sido probado menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad ahora nosotros al trono de la gracia. Si nosotros entendemos esto, porque hicimos lo nuestro. Hasta podemos decir también con esa frase del Evangelio, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Pero ya pobre. Da cuñandea lleva porque ya el último grito más lleva. No quiere decir eso,
sino que sobre todo nos está incitando y nos está ayudando y nos está exigiendo que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para que la cosa funcione. Entonces, el que ha sido probado en todo, menos nos dice la palabra de Dios, en el pecado. Por eso acerquémonos con seguridad al trono de la gracia. Nos tiene que dar esa fuerza, ese entusiasmo después de una decisión. Añañemoya, ñañendumi, va peñan de yara, o yerureñan de, ya yeje, lleva peñan de yarareje. Ñande ya yeje, no peñan de yarareje, ciertamente que la fuerza de Dios actuará siempre en nuestra vida. Ni la ñajaronde, ni ñano, no, al contrario. Somos nosotros, la familia, somos nosotros quienes tenemos que organizarnos, ¿verdad?, para vivir auténticamente esa propuesta del Señor. Por eso acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Nos auxilie oportunamente. Queridos hermanos, esta carta a los hebreos es una carta maravillosa porque nos está haciendo una síntesis y nos está diciendo cómo nosotros, como cristianos, tendríamos que asumir nuestra vida cristiana. Y tenemos que acercarnos por eso, en la medida en que entendemos eso, con integridad y con esa seguridad que Dios nos da, al trono de la gracia. La carta a los hebreos, entonces, haciendo su síntesis, a Shakaina lleva, más velo a Shakaina, a Shakalei comunidad. Ñande ñañe piano, ñande ñañe puno ñamba apo. Upe llamante jay cuata, ma esa pa peñan de yara, ñande lo wasah, ma esa pa peñan de yara, o yerure boy ñande, ya pojan una con amba ego. Es decir, de ser evangelizadores, de llevar, de anunciar, de dar a conocer lo que Él nos ha regalado a través de su evangelio, lo que Él nos ha regalado a través de su palabra. Y por eso esa espada, decíamos el domingo anterior, con doble filo que llega a lo más profundo del hombre, es esto lo que nosotros hoy pedimos también en este domingo, que desde esta carta que acabamos de escuchar, leer, también nosotros podamos comprometernos con el Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yara Ñe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yara Ñe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yara Ñe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, estamos continuando con nuestra reflexión Ñande Yara Ñe'e dominical en este domingo, 29º del tiempo ordinario. El Señor viene a nuestro encuentro, el Señor nos anima, nos entusiasma y estamos escuchando del Evangelio de San Marcos en este ciclo B de este año 2021. Entonces, San Marcos hoy, desde el capítulo 10, nosotros leemos versículos 35 al 45. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les replicó: ¿no saben lo que están pidiendo? ¿Acaso ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizarse con el mismo bautismo con que yo me voy a bautizar? Ellos contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, está bien, ustedes lo beberán. Y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Y los otros 10, después de oír esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿saben que los que son reconocidos como jefes de los prudentes los tiranizan y que los grandes los oprimen? Ustedes, nada de eso. El que quiera ser grande, sea su servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Mari, porque aquí el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Queridos amigos, aquí entonces está el centro de nuestra vida cristiana. Tenemos este ejemplo muy lindo, ¿verdad? Porque Jesús, en cuanto va caminando con sus discípulos, estamos ya en el capítulo 10. Nosotros en el capítulo 8 habíamos reflexionado domingos anteriores cómo Jesús había preguntado quién era él, ¿verdad? Y ellos descubren y dicen: tú eres el Mesías, Pedro, que representa a la comunidad. Pero Jesús enseguida, primero les prohíbe terminantemente que no vengan
a decir ahí está el Mesías, porque ando hipoteca te odio la gente y Neyupe simplemente porque le va a pedir milagros, milagrerismos. O como poder decir así, ahora nos ponemos a tu lado porque nosotros vamos a tener, y vamos a ser planilleros y vamos a estar contigo y te vamos a ayudar, etcétera, etcétera. Entonces queremos un puestito de cargo contigo. ¿Sintió la Mesías? No. Jesús no quiere absolutamente eso, ¿verdad? Y ahora entonces, de nuevo, ellos siguen todavía. También en otro pasaje, después habíamos escuchado, ¿verdad? Como Pedro justamente estaba diciendo, ¿verdad? ¿Y nosotros qué? Nosotros que dejamos todo, nosotros queremos un puestito, nosotros queremos estar a tu lado. Pero aquí los hijos de Zebedeo piden otra cosa. Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Y decía, coña adelantamos, coña urema, cuando hipotayo hacer las cosas la pecha, sino que enseguida luego se adelantan. Queremos ser tus primeros ministros, queremos estar ahí, queremos ser jefe de gabinete. Entonces ella, pues mira, y Jesús le replica, no saben lo que piden, Heibo Ishbe. Da picuaina ve la bellerure. Que sí que pena pentende y te oí la sheja eva cueveme. Lo que piden, ¿acaso ustedes son capaces de beber lo que yo he de beber? ¿Son acaso ustedes capaces de beber eso? Primera cosa. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, del martirio en realidad. Recordemos que estamos con San Marcos, entonces es una comunidad que siempre está sufriendo. Nos encontramos, tal vez son los cristianos de Roma. Estamos, si es que es en tiempo de Nerón, ciertamente, el año 60, 65, 70, que se escribe este evangelio. Entonces, quiere decir que aquí nos está diciendo, bueno, el verdadero servicio que nosotros estamos dando como comunidad y el verdadero testimonio no es por el hecho de que yo esté sentado ahí con un escritorio y con la pluma en la mano, ¿verdad?, o la lapicera en la mano, sino que nosotros estamos aquí sentados y estamos sentados principalmente porque servimos. E incluso, si a uno le llama a ese martirio, lo primero que te está diciendo y te está poniendo como elemento fundamental de la vida cristiana es la capacidad de nosotros entregarnos plenamente, totalmente nuestra vida al servicio de los demás. Entonces son capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Ellos responden, ¿verdad? Somos capaces. Pero Jesús entiende también que ellos por ahí están tomando medio a la Bartola, ya yo bella, no entiende guasuilas y ellos. Entonces Jesús ahora les va a explicar mejor. El cáliz que yo voy a beber está muy bien. Voy, van a beber, no hay problema, van a beber. Pero puede ser que aquí entonces, en una forma irónica, está diciendo, pero ¿cuál es el cáliz? ¿El cáliz del sufrimiento, el cáliz del dolor? ¿O se está refiriendo simplemente a ese momento así histórico, ¿verdad? Y entonces le dice, nosotros podemos hacerlo, sí, ustedes van a beber el cáliz que yo he de beber, es decir, van a ser capaces de ser mártires. Y luego le dice, el cáliz que yo voy a beber, y luego se bautizarán con el mismo bautismo con que yo me voy a bautizar. Ustedes se bautizarán con el mismo bautismo con que yo me voy a bautizar. El bautismo nos da la identidad y por lo tanto ese mismo bautismo con el que Jesús se bautiza de cierta manera está arrancando el Antiguo Testamento para su vida, trae la novedad y entonces ahora les dice también a estos hermanos, ciertamente que ustedes también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero después les dice, ustedes verdaderamente tienen que conocer, el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por todos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra
todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e Dominical en este bloque y en este segmento que le llamamos Ñandeyara Ñe'e Responde. Y desde aquí nosotros queremos hablar sobre aquello que nos propone la palabra del Señor, aquello que nos dice en el día de hoy. Estamos hablando sobre ese servicio. La segunda lectura principalmente nosotros encontrábamos que se presenta al siervo doliente, es decir, al sufrimiento. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Hay tantas cosas para decir, pero el Evangelio de por sí no nos presenta un evangelio dulce de leche, ya es de verdad, donde todo es sencillo, donde todo es fácil. El sufrimiento, aquí como simbología de un camino de la vida cristiana, nos está diciendo con el tomar la cruz cada día y seguirle al Señor, nos está queriendo decir que nosotros tenemos que hacer procesos y tenemos que hacer progresos en nuestra vida. Y eso implica de nosotros asumir, hacer una opción, luchar contra todo aquello que nos pueda desviar, no ser dejados. ¿En qué sentido significa el dejarse estar, verdad? El que nosotros miramos simplemente las cositas lindas o las cositas fáciles y dejamos, sin embargo, todo aquello que nosotros entendemos que tiene que ser empeño, que tiene que ser entonces sufrimiento de cierta manera. Cuando nosotros escuchamos esa frase, y dice, cría cuervos que te comerán los ojos, dice una frase, es muy dura, ¿verdad? Cría cuervos que te comerán los ojos. Porque cuando nosotros verdaderamente criamos simplemente a los hijos, pero todo en lo dulce, todo tranquilo, todo va bien, Sin embargo, no ponemos límites, nos dicen hoy en día los psicólogos, así nos ayudan. Hay que poner límites. No quiere decir eso ser argelado ni nada de eso, al contrario, uno tiene que dar mucho amor. Pero viste que el mismo poner límites también ya es para nosotros un sufrimiento de cierta manera. Algunas veces es como que queremos dar todo, peyapopá, alleva, como que queremos evitarle el sufrimiento, pero no el sufrimiento
de por sí simplemente en un sentido masoquista, decíamos, sino que sobre todo en ese sentido de poner el límite, quiere decir de ayudar a crecer a la persona. Y eso lo hacemos desde el primer momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, mirando un poco lo que significa el sufrimiento, todo el misterio, este es un misterio, la cuestión del sufrimiento. En primer lugar, nosotros en la Biblia sobre todo encontramos que tanto los profetas como también los sabios, deshechos por el sufrimiento, pero siempre sostenidos por su fe, entran progresivamente en el misterio de Dios, en el misterio de nuestra vida, porque nuestra propia vida es todo un misterio. Nosotros entramos y entendemos simplemente, dice, a través de ese caminar y de esa experiencia que nosotros tenemos en el mismo sufrimiento. El caminar de la vida cristiana es un caminar de tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Tanto los profetas como los sabios, la sabiduría, atención que el sabio es muy importante, Arandukat, Yaikwa, que es parte de nuestra vida y parte esencial de nuestra vida. Entonces, descubren el valor purificador del sufrimiento como el del fuego que separa el metal de la suciedad, es decir, de la escoria. Volvemos a repetir esto porque es esencial y fundamental. Entonces, cuando se nos está presentando aquí, entonces el servicio, el sufrimiento, el ponernos al servicio de los demás, lo que implica para nosotros renuncia, eso es lo que nos hace crecer, queridos hermanos. Eso es lo que nos hace crecer como cristianos auténticos y nos hace crecer dentro de una comunidad. Una mamá es capaz de sufrir por sus hijos. Un papá es capaz de sufrir por sus hijos. Un papá o una familia son capaces siempre, los dos juntos, de sufrir por su familia. Pero sufrimiento como un misterio y como un elemento esencial y fundamental de renuncias. Renunciamos a muchas cosas, a nuestros gustos. ¿Pero por qué? Porque sabemos que eso que renunciamos es lindo, es tal vez una cosa que nos ayuda a sentirnos bien, pero sin embargo una vez dejamos de lado porque vemos otros valores esenciales y fundamentales que están por encima de ese gustito que yo estoy teniendo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en su valor educativo. Esto es entonces maravilloso tener que entenderlo, queridos amigos, queridos hermanos, el valor educativo del sufrimiento, el de una corrección también paterna, por ejemplo, el papá que corrige, el papá que educa. Algunas veces nos cuesta, por eso algunas veces se dice que los abuelos muchas veces o malcriados, la ñanda men buquera, jamba ereupe. Y porque algunas veces los abuelos ya no entran con tanta dureza como tal vez entraron con los hijos, ¿verdad? Entonces, que le fueron encaminando y le fueron mostrando caminos, guiando a los hijos. Pero atención, entonces es aquí donde nosotros tenemos que entender. El sufrimiento tiene un valor educativo. El sufrimiento tiene entonces un valor pedagógico. Acaban por ver en la prontitud del castigo un como afecto de la benevolencia divina. Afecto de la benevolencia divina. Esto es entonces, como decimos también nosotros en nuestras frases, ¿verdad? Quien bien te quiere, te hará llorar. Frase. Quien bien te quiere, te hará llorar. ¿Pero qué quiere decir? Y el que te quiere bien te va a corregir, fraternalmente ciertamente, no te va a gustar. Por ahí es como meter el dedo en tu llaga de algunas cosas equivocadas, pero sin embargo, y te hace reflexionar y te dice, mi hijo, eso que estamos haciendo, eso que estamos viendo, eso que estás haciendo no está bien, no está bien. Y vos entonces pataleás y llorás, eres no, pero yo quiero hacer. Y tu papá y tu mamá insisten. O tu amigo o tu amiga insiste, o tu educador te dice y te corrige y nos hace llorar y pataleamos y pensamos que eso es lo único y eso que yo estoy pensando y así como yo estoy pensando es lo que vale, ¿verdad?
Pero sin embargo, en la corrección tenemos que mirar este elemento importante, ¿verdad? De cómo Dios, por eso te está diciendo, aquí nosotros vemos la benevolencia divina, el afecto verdaderamente de Dios, de su benevolencia que se derrama sobre nosotros. A través del sufrimiento, aprenden a acoger en este sufrimiento la revelación de un designio divino que, por una parte, nos confunde. Ciertamente que nos confundimos, ¿verdad? Porque nosotros es como que queremos estar esperando. El libro de Job, en este sentido, nos muestra muy bien. ¿Por qué? Y porque justamente Job y toda esa teología de la retribución, que quiere decir que nosotros estamos esperando siempre una bendición de parte de bien, pero si yo siempre procuré hacer bien las cosas, ayer siempre ya puedo poner, ya veo que se ha sufrido, diga tú, vea, tiene que ser retribuido de acuerdo a lo que yo hice. Y eso existe muchísimo, ¿verdad? En la sociedad nuestra también. Es como que nosotros estamos esperando, ya puedo poner, entonces de Yara porque ya me retributivo. Y sin embargo, el amor y el misterio de la presencia de Dios no es una cuestión retributiva. En el libro de Job se responde muy bien, en el capítulo 38 uno entiende, ¿verdad? Y le hace entender, ¿dónde estuviste cuando yo creé el mundo? ¿Quién a mí me aconsejó en el momento de la creación? ¿Acaso fuiste tú? ¿Dónde estuviste tú? Etcétera, etcétera. Pero con eso simplemente te está llevando a una reflexión y decir, somos criaturas y como criaturas nosotros estamos siempre expuestos al sufrimiento. Como criaturas nosotros estamos expuestos, ¿verdad? Por nuestras limitaciones siempre al sufrimiento. Pero tenemos que entenderlo eso. Y entonces si comprendemos esta esencia de nuestra propia creación, ciertamente que después vamos a saber sobrellevar, porque sabemos que es parte de nuestra vida. Y entonces esto que nos confunde de cierta manera, aquí nosotros podemos reconocer y podemos hacer un camino diverso a través de ese mismo sufrimiento. Semejante designio, es decir, con el sufrimiento, puede explicar también la muerte prematura, por ejemplo, del sabio, preservado así de pecar. Bueno, estos son elementos así más concretos también cuando nosotros sufrimos ante situaciones tan difíciles de comprender y de decir, bueno, ¿cómo es que Dios permite que esa persona que era tan buena, tenga que morirse? No puede ser, ¿verdad? Entonces, como diciendo, viste que estamos todavía en una teología retributiva. Y ese que es malo, ese que es ladrón, ese que es no sé qué cosa, ese que es drogadicto, cualquier cosa decimos, o sea, en el sentido negativo. Entonces pensamos que por tal situación, esa es la persona que tendría que desaparecer de aquí, ¿verdad? Y sin embargo nosotros tenemos que sufrir con esta muerte de una persona tan buena, incluso en una forma prematura. Bueno, eso por ejemplo nos cuenta el libro de la sabiduría también. Por lo tanto, el sufrimiento incluido por la fe en el designio de Dios viene a ser una prueba de alto valor que Dios reserva a los servidores de quienes está orgulloso. Por ejemplo, Abraham, Job, Tobías. Aquí en el libro de la sabiduría entonces se está presentando a estos personajes y ante la realidad del sufrimiento se los presenta como elementos positivos y nos dan ejemplos con estos personajes. Abraham, imagínense en el capítulo 22, si uno mira de Abraham, o también este libro de Job que tiene todo, pero sin embargo después Job que siempre ofrecía lo mejor de sí mismo al Señor y de repente, imagínense toda la desgracia que le viene. Estas son novelas interesantes que nos presentan a nosotros características y elementos para reflexionar. Que el sufrimiento es parte de la limitación del hombre, es parte de nuestra propia creación. Entonces nosotros no podemos
estar jugando con eso como diciendo, bueno, ya me he una idea de me baitance. A operar ese posible día, porque me ese. Quiere decir que nosotros no aceptamos nuestra misma condición de humanos, de criaturas. A operar con la Génesis capítulo 3 y añade, la tentación del hombre, ¿verdad? La que recibe, la serpiente le tienta al hombre y le dice, si comes de este fruto vos vas a ser igual que Dios, vos no vas a sufrir, vos no vas a tener nada de estos sufrimientos, vos vas a ser Dios. Y por eso le dice, si comes de este fruto ustedes serán como dioses. Ser como dioses quiere decir estar exentos de tu misma creación, salir de tu misma creación, no reconocer quiénes somos nosotros, no reconocer nuestros propios límites. Entonces, queridos hermanos, es tan importante que meditemos sobre esto, que reconozcamos y que sepamos, ¿verdad?, nuestro caminar. Finalmente, el sufrimiento tiene valor de intercesión y de redención. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que interesar, queridos hermanos, una vez que asumamos, que es parte y es esencia de nuestra vida, de nuestra existencia, nosotros le tenemos que dar el valor, el valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? Y justamente que el sufrimiento tiene un valor de intercesión y de redención. Intercedemos por los otros. Por eso decimos también, nosotros a menudo decimos, ofrece tu propio sufrimiento por tu familia, por tus hijos, o sea, en un sentido positivo. Darle razón de ser a tu propia limitación. No despotricar contra el sufrimiento, sino que al contrario, porque es parte de nuestra vida. Y ya que es parte de nuestra vida, entonces ofrecer este mismo sufrimiento de una manera también positiva, en favor de los demás, en favor de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus amigos, de tu trabajo. La redención, entonces, ahí viene el segundo elemento. Este valor aparece entonces en la figura, por ejemplo, de Moisés, en su oración dolorosa, o sino también en el sacrificio que ofrece de su vida para salvar a un pueblo culpable. Señor, te ofrezco. Yo sé que el pueblo se ha equivocado. Eso está, por ejemplo, en el Éxodo, después del famoso pecado del becerro de oro. Entonces Moisés mismo se expone y le dice, Señor, yo te ofrezco, me pongo como expiación, te ofrezco mi propia vida, este sufrimiento que tengo, pero por favor, perdónale la vida al pueblo. Porque Dios estaba airado, ¿verdad? Estaba enojado con el pueblo después del famoso becerro de oro. Me han cambiado. Yo que soy Dios, yo que le he acompañado, que le he dado todo, le he acompañado durante el desierto, mami, va la bella poa. Pero no puede ser. Los voy a destruir. Y ahí entonces aparece Moisés, ¿verdad? Como intercesor, viene y se pone ante el Señor. Quítame la vida, incluso, ¿verdad? Y así también el siervo conoce el sufrimiento bajo sus formas más tremendas. Estamos hablando del siervo doliente, del siervo que es capaz de ofrecer en esta forma más tremenda y más escandalosa. Ejerció sobre él todos sus estragos, lo desfiguró hasta el punto de no provocar ya ni siquiera compasión, sino horror y desprecio. Esto lo encontramos sobre todo en Isaías, ¿verdad? Ese horror, ese desprecio de todo aquello que significa el sufrimiento y el dolor. Entonces, queridos hermanos, pidamos al Señor también nosotros esa gracia de saber sublimar, es decir, llevar hacia lo positivo todo lo que significa, al final de cuentas, nuestra propia limitación. Asumir nuestra propia limitación, pero asumir la limitación quiere decir ofrecerlo en positivo y sacar frutos, pero frutos positivos para nuestra vida. Nos despedimos por el día de hoy, que tengan un hermoso domingo, el Señor les acompañe siempre y les dé aquella gracia que ustedes también necesitan. Y sepamos llevar adelante todos nuestros sufrimientos y dolores. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Dominical.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.